Sábado 12 de enero estamos en la ciudad de La Cumbre. Estoy con Andrés Snikovsky, uno de los activistas que desde que yo tengo uso de razón y estoy en el mundo de los datos abiertos, es una persona que siempre ha estado presente. Y te pregunto, Andrés o Russo, si está bien esta definición. ¿Te consideras un activista de los datos abiertos y de la transparencia? Qué difícil. Sí, yo creo que como que caí un poco en esa categoría viniendo desde otro lado, que es algo que medio que me pasó siempre en la vida, como que voy tanteando un área y después caigo en otra y quizás así me llaman aquellos que están en esa área. Bueno, yo no me siento tan así. Ahí me está dando un pie porque me parece que me va a responder la pregunta que sigue. Cuando vos empezaste, ¿qué personas, qué proyectos, qué te inspiró, además de tu trabajo, que digamos que sos diseñador gráfico, ¿está bien? Sí. ¿Qué proyecto, qué persona, qué te inspiró a usar tu saber y algunos nuevos que adquiriste, como la programación, las visualizaciones, para meterte? ¿En qué año fue? ¿En qué momento? Bueno, yo soy diseñador gráfico de la UBA, lo que se llama diseño gráfico tradicional, si se quiere, que es lo que aprendes en la universidad. Trabajé como 10 años haciendo animación para televisión, o sea, nada que ver. Pero siempre me fascinó mucho el tema de lo que algunos llaman infografías o visualizaciones de datos. Ahora quizás se le dice un poco más así, hace 10 años no tanto, pero que tiene que ver con... O sea, me fascinaba la idea de poder sumar mi lado personal, político, digamos, de ahí viene la parte activista, ¿no? La parte de que siempre... Vos ya eras muy politizado desde siempre antes. fui muy politizado y siempre me salió esto de, bueno, si hay algo que yo pueda hacer, intentemos hacerlo. Pero no lograba congeniar eso con la parte de diseño que me fascinaba. ¿Y quién hacía infografías? ¿Quién hacía infografías que te gustaban y te parecían una vía válida para...? Digo, están los grandes infografistas de la historia. No sé si vino tanto por ahí la inspiración. Me parece que vino más por el lado de ¿qué puedo hacer con el diseño que no sea solo servir al capital? ¿No? Bien. Básicamente. Bien. Que eso fue un poco lo que me terminó alejando un poco en algún momento de mi trabajo con el que trabajé mucho tiempo, que era 100% al capital. Digo, vender horas para el diseño de ideas de otras personas. Sí, no, y además, eso en general todos hacemos, digo, vivimos dentro del capitalismo, pero la animación para televisión, los famosos separadores de MTV, los separadores de Fox, lo que uno ve en la tele, son cosas muy efímeras, muy etéreas, que pasan y que incluso hasta la gente no le presta atención, porque es algo que está para empaquetar contenidos. Entonces me quedaba como un poco esa cosa de, bueno, ¿y qué estoy aportando al mundo, no? Y encontraba que, creo que entrando por la propaganda, por los grandes afichistas de propaganda, Rodchenko, los afichistas de la Guerra Civil Española, los anarquistas, donde el diseño estaba formando parte de la política a un nivel, cuando digo política digo de cambiar el mundo, ¿no? De la política partidaria. Entonces eso siempre me fascinó y siempre me preguntaba, ¿cómo puedo hacer para encontrar una forma de que mi parte de nerd, de diseñador, se encuentre con la parte de, bueno, ¿qué puedo aportar al mundo o no al mundo? A mi ciudad, digo, no sé, a algo. ¿Y en algún momento viste que alguien lo había hecho con alguna visualización? Te pregunto, en Argentina, Sí, no sé desde qué año vos estás en este mundo. Estoy pensando, mira, un poco, Bahía Blanca, Ciudad de Buenos Aires. yo creo que eso vino un poquito después, o sea, de pronto, por tener amigos programadores, yo soy técnico electrónico, egresé de la escuela industrial, entonces muchos de mis compañeros son ingenieros informáticos, ingenieros en general, muchos de sistemas. Entonces tenía mucho contacto con programadores. Y en algún momento, en el 2001, después del 2001, me quedó esa cosa de que se vayan todos, quiénes se fueron, qué pasó. Y siempre cada elección que venía yo decía, ¿cómo puede ser todos estos tipos que vimos que supuestamente se fueron y no se fueron? En el 2010, cuando se acercaba la elección del 2011, dije, bueno, ¿qué puedo hacer para esto? Y empecé a pensar en que podía hacer algunas infografías, ni siquiera infografías, como unos grafiquitos que demuestren quiénes son los candidatos, cuál es la historia de esos candidatos. El germen de cartografías. Es el germen de cartografías. ¿Y estaba solo ahí? Solo. Lo único que hice fue hacer un boceto en Illustrator, que era lo que yo sabía hacer, que eran como una especie de línea de tiempo de 4 o 5 candidatos, sí. Y ahí contacté a un amigo programador y dije, ¿qué debería hacer para que vos me ayudes a que esto sea automático? Yo no puedo hacer esto todos los años y para cada candidato. Entonces me dijo, bueno, lo que necesitas es una base de datos. ¿Y qué es una base de datos? Tengo una pausa antes de seguir. ¿Tenés una fecha de eso? ¿Qué día nació Cartografía? 2011. En algún momento de 2011. Sí, antes de la selección de 2011. ¿Qué pasó? Yo tenía ese boceto y él me dijo, hacete una base de datos.
¿Qué hice? Abrí un Google Spreadsheet que ya existía, las planillas compartidas. No estaba tan... pero yo sabía que existía. ¿Nunca le tuviste miedo a la tecnología ni a aprender aprender nada? Siempre me metí de una. Abrí la planilla y dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Me hizo, hacete un Excel que tenga nombre, fecha de entrada, fecha de salida, partido, bla, bla, bla. Me dio como me armó el esquema. Yo de base de datos sabía usar Excel, pero no mucho más. Exacto. Dije, bueno, yo armo eso. Llamé a un amigo que es activista, pero de nada, no tiene información, no tiene formación más que es publicista. Le dije, ayúdame con esto, dale. Gastemos 5 minutos cada día en cargar un par de personas de Wikipedia. De donde ¿En ese momento lo tiraste a redes a ver si había alguien más? No, por ahora... ni siquiera yo no tenía ni Twitter en ese momento. O sea, las redes 2011 todavía no, en mí por lo menos no era algo tan fuerte. Entonces, a un amigo de la infancia le dije, che, ayúdame con esto. Bueno, juntos en un mes más o menos cargamos 500 cargos. De menos, no sé, serían 300 personas, 500 cargos. Ahí le dije a mi amigo programador, digo, bueno, listo, ¿y ahora qué? Y claro. Me dijo, bueno, ahora tengo que ver cuando tengo tiempo para... ¿Cómo lo visualizamos? Ok, ¿qué pasó? Recién ahí nació, en ese momento también estaban haciendo hackers. Sí. Que recién empezaba, era tipo una juntada. Lo tengo entre los hitos, fue de las primeras reuniones de gente con curiosidad. Yo lo que vi pasar... Y había pasado Bahía Blanca con Aristarán. Bueno, estaba pasando porque todavía no había pasado el escándalo de que le cerraran el acceso. Exacto, todavía no había pasado. Entonces, lo que pasó fue que yo vi tarde que se habían juntado unos pibes, periodistas, programadores y no sé qué, a hacer un mapeo. Bueno, Hacker es uno, pero no me quiero olvidar. Estuve revisando los hitos de la historia y en el 2007, final de 2007, 2008, Andy Tau ya publicaba su atlas electoral. Yo ahí encuentro, primero pasa lo siguiente, yo estoy con esa base de datos, armo esa pequeña base de datos, digo, con esto puedo empezar. Sí. Pero después digo, pues yo necesito más de esto. Claro. Empiezo a buscar. ¿A dónde estaban los datos? Encontraste el blog de Tau. El blog de Tau que estaba metido en un rincón. Que ya publicaba archivos CSV. Estaban los archivos ahí, pionero, nadie sabía ni qué hacer con eso. Encontré eso y yo dije, bueno, acá encontré. ¿Qué pasó? ¿Hablaste con Andy o le sacaste los datos sin decirle nada? Lo contacté, intercambié unos mails, todo bien. Empezamos, yo todavía ni siquiera sabía lo que quería hacer, ¿sí? Todavía ni le había puesto nombre a Cartografía. Estaba juntando datos para hacer algo que después veremos porque mi amigo programador me dijo, vos lo que necesitas son muchos datos, primero. Entonces yo empecé a juntar datos. Ahora, veo pasar esa reunión que se hizo, que fue como Proto Hacker, que fue la primera que hicieron, que fue como una hackathon pequeña que hicieron para hacer un proyecto que se llamaba Mapa 76, que era tratar de mapear los casos desaparecidos y hacer un mapa, que yo. Cuando yo vi eso, que estaban juntando datos y mapas, que yo dije, uy, esto me interesa. Estos son los míos. Me sumé a Hacker, me sumé a eso y dije, vos ahí conociste a Martín Zarzale. No lo conocía todavía. No lo conocía a ninguno de todos ellos. Blechman tampoco. Lo conociste ahí. Vi pasar esa que me había pasó eso y yo no me enteré, o sea, lo vi pasar y dije, bueno, la próxima me sumo. No me acuerdo en qué reunión que hubo o algo, me sumé en alguna y después había propuestas para hacer, ¿qué hacíamos? Eso fue, creo que 2011 o antes de 2011. Bueno, la cuestión fue que propusimos juntarnos a explorar las líneas de tiempo. Yo ya tenía este boceto. Este boceto era en línea de tiempo de cargos que había. Entonces, yo propuse que hagamos una línea de, una ingeniería inversa de un producto que yo había encontrado que hacía una línea de tiempo automática. Dije, juntémonos a romper esto y encontrarlo. Y además había surgido recién Mike Bostock con D3. Sí. Recién había visto. Yo no sé de dónde lo saqué, no me acuerdo, pero de algún lado lo vi y dije, quiero hacer esto. Quiero aprender. Vos no eras programador. Yo no era programador y había programado en PHP algunas cosas, haciendo freelance, páginas web, pero nunca aprendí programación más que dándome la cabeza contra el teclado. Sí. Cuestión que hicimos una gran juntada en la cual éramos como 50 personas, no 30, no me acuerdo, donde nos dividimos tareas y fue como, bueno, todos a explorar qué se puede hacer con líneas de tiempo y con esta librería. Un mini hackathon. Ahí, de pedo, quedamos armados en un grupito, entre ellos Palamago, que ahora está en Chile. Pablo Paladino, gran programador, gran crédito argentino. Que cayó ahí con un paracaídas y yo lo agarré, lo senté. Yo no lo conocía, ninguno de estos. Yo ya a ese momento ya conocía a Zarzale, ya nos habíamos armado medio grupo. Y dijimos, bueno, yo tengo esta idea, tengo esta base que ya tenía muchos más cargos porque había cargado todos los que tenían Ditow. Y dije, hagamos algo con esto. Y bueno, ahí se puso pala y taca. 5 minutos. Hizo un MySQL, qué sé yo. Y con una cosa muy, muy chota
hicimos una especie de primer línea de tiempo automática con D3. Ya estaba comprado el dominio cartografía. No tenía ni nombre. Uno de los que estaban ahí, ya no me acuerdo quién fue el que tiró el nombre, pero alguien tiró como, bueno, son como cargos, como que medio que hicimos una ahí infografía de nombre. Y le pusimos nombre. Y estaba, también estoy tratando de acordarme quiénes estaban. Estaba... Bueno, ahora te voy a decir los nombres bien, porque no me acuerdo. Si van surgiendo. Sí. Bueno, ahí medio que surgió la primera versión, muy simple. Y ahí yo empecé a investigar JavaScript, algo sabía. Y ¿Tuvo algún impacto? ¿Alguien dijo, qué es esto? ¿Algún político? Sí, alguien? Bueno, después, en 2011... Vos ya tenías vida social en Twitter, tenías canales... Yo no tenía Twitter todavía, creo que empecé en el 2013. Esto que te estoy diciendo, miento. Esto que te estoy diciendo es 2012. O sea, yo me perdí 2011, la selección de 2011, porque no supe qué hacer al respecto. Pero fue en el momento en que surgió en el momento que hice el boceto. Exacto. En 2012 hicimos todo esto. Después empecé a pensar en 2013 y ahí sí hicimos cartografías con dominio, qué sé yo, con Paramago, con un amigo mío que era programador, como que se fueron sumando gente. Lo que pasó con ese proyecto es que fuimos dando tumbos y hasta el 2013 llegamos medio con la soga al cuello, pero salió algo interesante, se difundió un poco, yo ahí me saqué mi cuenta de Twitter, un poco circuló, La Nación Data también estaba medio metido en Hackers, entonces un poco lo ¿Tuvo el impacto que vos esperabas? ¿Tuvo más? ¿Tuvo menos? ¿Para vos iba a ser algo que todo el mundo iba a querer mirar y nadie miró? No, para mí algún día va a ser eso, todavía no. Fue mucho más de lo que yo creí que iba a lograr en un año de empezar a toquetear cosas. Y sin plata. Y sin plata, y sin saber lo que estábamos haciendo. Lo hicimos... a todo esto vos tenías tu trabajo formal, no vivías para nada de esto. Nada que ver, y además... A ver, D3, JavaScript, visualización de datos, 2012, estaba totalmente en pañales, ¿no? Hoy está por todos lados, pero en ese momento nadie ni sabía bien cómo se usaba. Exacto. Ni hoy se entiende bien cómo se usa, los programados de hoy todavía no lo entienden D3, exacto. Así que imagínate en esa época. Es un problema. Bueno, en ese momento lo que me pasó fue, descubrí que tenía potencial, que había interés, digo, que había gente que dijo, upa, mirá qué bueno y interesante esto. Ahí ya me empecé a cruzar con Manuel Aristarán, digo, empezó a ver un poco más de... Tipo generoso, Pablo Paladino muy generoso, total. Manuel Aristarán tipo... También. Yo destaco, las veces que me los crucé siempre fue para recibir explicaciones, ideas yo creo que de todo ese mundillo que se armó en ese momento, Zarzal y todos esos, siempre fue como un ambiente que yo lo sentí muy generoso, especialmente para alguien como yo que venía de afuera. Yo soy diseñador gráfico, me las arreglaba para programar. Y siempre fue como muy fértil eso. Incluso las hackatones esas que fuimos haciendo estuvo muy buenas. En esas hackatones mismas salieron varios productos que estuvieron buenos, incluso algunos divertidos. Después, ahí cartografías, bueno, 2013 tuvo algo de repercusión, incluso en algunos medios. Para mí fue un montón comparado con lo que yo creía que podía hacer. Lo que sí me cambió fue decir, bueno, ahora tengo que buscarlo como un proyecto un poco más ordenado. Profesionalizar. Y tengo que juntar fondos, conseguir fondos. Ahí... conseguí un grant de una plata que conseguí para poder pagarle a algunos programadores y que me ayuden. Lo hicimos todo de nuevo, lo programamos mucho mejor, orientamos a 2015. En 2015 tuvo más repercusión y tuvo también algo muy interesante que fue, me empecé a dar cuenta que el aliado principal era el periodista. Entonces me contacté con varios periodistas del interior, uno de los pibes de La Voz del Interior de acá de Tucumán en realidad, de La Gaceta, uno de La Voz del Interior de acá, uno de Salta. Digo, empezamos a intercambiar un poco y empezó a funcionar un poco mejor la idea de que ellos puedan aportar candidatos que yo no conozco porque son de provincias que no conozco. Exacto. Igual, Cartografías quedó en una versión beta eterna que estoy tratando de resurgir ahora. Y que en cada elección lo despabilas un poco y lo actualizas. Que no está mal, y me parece que está bueno también entender que algunos proyectos no son para todos y no son el próximo Facebook. Y me parece que está bueno pensar en que hay proyectos que son para ciertos nichos, que no van a generar dinero solos, que no van a estar siempre activos, sino que se activan y se desactivan. Por lo pronto es un proyecto que para la audiencia, como que a vos te gusta, que es algo que a vos te gustaría que existiera porque es algo que vos consumirías. En principio, y eso alimenta la energía. En principio fue siempre una solución para mí. Yo quería tener como algo muchos para saber emprendimientos. Exacto. Sí, digamos, hoy entiendo que es un proyecto que necesita bastante energía para tener un arranque más importante. También una cosa que pasó en el medio fue que, volviendo a la parte de activista, ¿no? Con Hackers me metí mucho, me recopé y armamos la media parte y empecé a conectarme con un montón de gente. Ahí me contacté con la comunidad de Abrelatam,
que es de toda Latinoamérica, que tiene que ver con proyectos de datos abiertos, donde hay mucha gente que es activista por no saber cómo nombrarse, porque de pronto son gente que trabaja en municipios haciendo datos abiertos como vos, o gente que hace Open Data Córdoba como vos, pero en Lima o en Paraguay o no sé dónde. Ahí me empecé a contactar con todo un mundo de gente como nosotros. Viajaste muchísimo, mucho, a todo esto viajaste a cuanto evento había. Me invitaron a muchos lugares y conocí mucha gente, la verdad que lo que me devolvió algo, soy muy pesimista en general. No te hiciste rico con coreografía, pero te llenaste de amigos. Me llené de amigos y me dio como mucha esperanza ver que hay tanta gente haciendo cosas como, no sé si buenas, porque quizás a todos no nos salen bien, pero poniéndole mucha pila, eso me da un poco de esperanza. Bueno, te saco del pasado y te traigo al día de hoy. ¿Qué proyectos te desvelan hoy, además de revivir coreografía en cada elección? Sí. Hoy, ¿hacia dónde estás orientando tu activismo en el tema de datos abiertos? Bueno, en principio logré, dentro de todo, abandonar finalmente lo que era la animación para televisión, que no fue hace mucho, que lo seguía haciendo para subsistir. Ahora estoy logrando, dentro de todo, entre diseño de interfaces y visualización de datos, creo que empieza a haber un mercado que se fue abriendo de a poco, y estoy logrando por lo menos moverme un poco más en ese ámbito. Entonces no es solo un vicio que hago de noche, eso me parece que está bueno. También gasto mucho tiempo y mucha energía en devolver a la comunidad todo lo que yo aprendí de todos. Entonces trato de dar talleres y sumarme a Hackers, sumarme a Latam y sumarme incluso a hackatones y cosas de gobierno donde pueda aportar un poco. Me parece que está bueno y no es competencia lo que estamos generando, sino al revés, estamos generando más gente que pueda incluso hacer lo mismo que uno, pero de a muchos. Eso me parece que está bueno. ¿Te parece importante, más allá de que todo esto pasó hace muchos años, seguir yendo a los eventos, seguir incentivando a que se sume más gente? Me parece que está bueno los que ya nos consideramos viejos y que siempre somos el típico, pero yo esto lo hago hace 8 años, vos recién empezás, bla, bla, bla. Me parece que al revés, debemos ser cuidadosos en dejar obviamente lugar a otros nuevos. No espantar a los nuevos. No espantar a los nuevos, al revés, que entren, y que incluso está bueno porque los nuevos están entrando a un mundo en el cual nosotros ya tuvimos que romper algunas cosas que eran insoportables. Sí. Entonces es mejor del mundo al que está entrando. Entonces debemos no solamente dejarles el lugar, sino aprender un montón de lo que tienen que enseñar, porque no hay antes o después, no es algo bueno o malo, simplemente te tocó antes, te tocó después, nada más. Te traigo un tema de actualidad. Hace poco hiciste un trabajo, si no me equivoco, con economía feminista, por el poroteo, el recuento de datos sobre qué iban a votar diputados y senadores, y eso lo hicieron público. O sea, yo lo veo eso como un tema de activismo con datos abiertos, y no solamente abiertos, sino permeables a que la gente les ayude a conseguir información. Desde hace casi 2 años estoy colaborando con las chicas de economía feminista. Me sumé desde el lado, un poco de nuevo me pasa lo mismo con lo que hablábamos al principio. Yo llegué a cartografía, construí cartografías entre varios otros que ayudaron, con la idea de yo lo que quería hacer era hacer la visualización. Lo que me faltaban eran los datos. Claro. Y tuve que irme a construir los datos y a construir el esquema. Terminaste jugando con algo que vos no esperabas. No era lo que yo quería lo de después, que todavía no llegué. Claro, si hubiera estado los datos, en 5 minutos hubiera empezado. Lo que me pasó fue que en el medio tuve que ir a construir los datos. Entonces ahí me conecté con toda la gente de datos abiertos, que yo no tenía conexión con datos abiertos. Los funcionarios. Llegué a hablar con ustedes, desde que ustedes empezaron a publicar, Ciudad de Córdoba, a publicar los datos, incluso hablar con gente de Ciudad de Buenos Aires que me decían, ¿cómo querés los datos? O sea, es muy loco, pero de pronto estaba en una mesa chica hablando de datos. Para los gobiernos, gente que la consume y genera impacto con los datos tiene un gran valor. Bueno, entendí eso, empecé a aprender eso, me metí mucho con lo que eran los datos abiertos, que para mí era un medio, sigue siendo un medio. Para mí los datos abiertos no son un fin, son el medio para algo. Yo lo que quiero es hacer buenas visualizaciones, y para eso necesito datos. Entonces tuve que... Y con la economía feminista te pasó lo mismo. No existían economía los datos. Se basa en que no hay una economía feminista, ¿no? De ahí viene. Lo que ellos proponen es, la economía no es feminista, hay que construir una. Así como no hay economía feminista y hay que construirla, no hay datos que sustenten eso. Ahí tengo un breve paréntesis, porque hay mucha gente que puede tener ideas de hacer cosas y dice, qué difícil que... en economía feminista, la lista de legisladores la hiciste con Google Drive. A ver. O sea, no hiciste un sistema complejo ni gastaste plata. En economía feminista yo soy la parte... El CTO. No, sí, pero yo entré más que nada para hacer visualizaciones de datos. Lo que pasa es que las chicas son genias en sus áreas, pero obviamente en el tema de tecnología, página web, todas esas boludeces,
no son muy duchas. No Entonces, tiene por qué conocer. un poco, había una chica que estaba haciendo eso, pero que después se fue a otro proyecto, entonces medio que quedé yo ahí al mando de eso. Lo que más estuvimos haciendo, que yo les propuse, es hacer herramientas para que a ellas, en sus trabajos y sus investigaciones, les sea más fácil. Claro. Porque a veces, solamente con usar Excel, ya te soluciona la vida en tener que sacar la diferencia de salario o hacer... Bueno, ahora se sumó una de las chicas de R-Ladies, que la tiene recontra clara con R, es una genia, pero bueno, en ese momento nos surgió en realidad como una cosa para nosotros. Dijimos, che, qué bueno, se viene la discusión del aborto, no tenemos idea qué carajo van a votar cada uno de los diputados, hagámonos una lista para nosotros para saber a dónde hay que... ¿A dónde hacer lobby? ¿Con quién hay que hablar? ¿A quién hay que putear? ¿A quién no? Entonces yo dije, bueno, como todo lo que hacemos, hagamos una planilla compartida para nosotros y lo vamos cargando. Esa noche... Gran solución, porque fue el dato que todos los medios levantaron. Lo que pasó no sé si todos lo mencionaron ustedes, pero no, todos usaban lo que los datos de pasando ustedes. Hicimos la planilla, conversé, una noche... Me metí en, no me acuerdo ni dónde, en alguna, seguramente que escrapeé la página del Congreso porque no tiene, en ese momento... Porque ni siquiera la lista de legisladores está a mano en un CSV, en un Excel. No es tan fácil, creo que la de diputados sí, no me acuerdo. Bueno, cargué la lista así nomás en un Excel, 1, 2... Compartido a la gente del equipo. Lo compartimos con la gente del equipo y empezamos a cargar. Y de pronto le digo a Mechi, le digo, escúchame, abrámoslo... A gente de más o menos de confianza. Gente del palo... Sí. Abrámoslo, que puedan poner comentarios, que no lo tengan que editar porque si no va a ser un caos. Sí. Que nos pongan el comentario porque qué sé yo de Córdoba. Sí, bueno, lo abrimos y ella dijo, explotó. Ella dijo, bueno, tuitémoslo, que lo sepa todo, ¿qué me importa? Va a ver sí, me acuerdo. Bueno, y ahí empezó a crecer. Después realmente en ese momento todavía no se había metido el proyecto de aborto. Eso fue en febrero. En marzo se metió el proyecto de aborto. Fue el 8 de marzo, hicimos un especial, qué sé yo. Y empezó a redistribuirse. Yo creo que hay algo ahí, dos cosas que me parece que fueron un éxito en ese proyecto. Tres, si querés. La primera es que era muy simple. Era una planilla que yo hice. A mí me sorprendió la elegancia de la simplicidad de la solución. Una boludez. Y segundo, digamos, dentro de esa simpleza tenía que ver con que no teníamos un peso y no pusimos un peso. Era una planilla compartida gratis. Luego, segundo punto. Era un producto que nosotros mismos necesitábamos. No era algo que se nos ocurrió que alguien iba a necesitar. Nos venía bien a nosotros. Lo resolvió a ustedes. A nosotros nos resolvió un problema. Entonces había muchos otros que tenían el mismo problema que les resolvía. Y creo que otro éxito que tuvo fue que es un producto, digamos, estábamos tratando un tema que nosotros, digamos que las chicas de economía feminista tienen un público afín a ese tema. Entonces confiaban, porque todos estaban hablando del tema del aborto y haciendo sus propios poroteos, y Clarín decía que iba a aprobar y otro que no. Pero, ¿cómo confías en los medios? Claro. Y nosotros confiaban por dos cosas. Uno, porque las chicas se vienen dedicando y su público les confía en ese tema. Exacto. Y otro, porque la planilla estaba ahí. Si no confiabas, te metías y lo corregías. Entonces eso, la verdad que fuera del ambiente que no sea el que, digamos, de algún partido, de algún medio, la gente confiaba más en eso que en un medio. Es así que la noche de diputados, la larga noche de diputados, nosotros no pusimos off the record. Nosotros todo el tiempo poníamos con fuente. Y había 4 o 5 que no tenían fuente, porque no decían lo que iban a votar. Y teníamos el off the record, que decían que iban a votar en contra. Y nosotros dijimos, no vamos a poner off the record. Un ejercicio de periodismo. Bueno, a las 4 de la mañana, yo tuiteándome con un periodista de Corea del Centro, que me preguntaba, ¿qué pasa? ¿Quién aprueba? ¿Quién no aprueba? Y yo... Periodista preguntándote a vos. A mí, periodista muy serio, conocido, sí, un tipo serio, que muy... Bueno, preguntándome a mí, no a mí, no, a la planilla, a mí. Y yo preguntándole a nuestra periodista de nuestro equipo, diciéndole, che, pongo el off the record, no me aguanto más. Y ella me dijo, no, nosotros prometimos, vamos a cumplir con nuestra audiencia. Y cumplimos, y en ningún momento... Lo puede poner como una proyección. Proyección de indeciso para... En ningún momento digo que perdía. Si ustedes se acuerdan, en La Nación y en Clarín, a las 6, 7 de la mañana decía que perdía el aborto. En diputados. Perdía, y después se dio vuelta. Ahora, nosotros... La de ustedes siempre dio bien porque nunca aceptamos el off the record, que evidentemente era mentira. Gran ejercicio de datos abiertos de periodismo. Un ejemplo para muchos. Incluso otro ejemplo, las visualizaciones las hice con Spreadsheet. O sea, vos ibas a la planilla 3 y tenías la visualización de religión versus voto o estado civil versus voto. Y las hice con planilla de cálculo, no hace falta, a veces no hace falta más que eso. Tenemos un capítulo, porque me parece que el gran problema acá es que el periodismo no solamente ustedes encontraron una forma mejor de hacerlo, sino que después que lo hicieron y mostraron abiertamente cómo se hace, tampoco es que tomaron el ejemplo y vimos un equipo de periodistas haciendo lo mismo, lamentablemente después. Pero ya vamos a llegar al mundo del periodismo.
Bueno, Russo, me pongo en el papel soy ahora el gobernador del distrito. ¿Vos sos de provincia o de ciudad? Ciudad. De ciudad. Soy el intendente o gobernador de la ciudad de Buenos Aires y te ofrezco ser mi director de datos abiertos o mi director de portal, no sé, lo que se te ocurra. Sí. Te ofrezco ser un funcionario de mi gestión y te pido que avancemos en la publicación de cosas y que vayamos acompañando la agenda que tenga el gobierno. ¿Aceptas? ¿No aceptas? Haces un montón de preguntas, pero ¿aceptas? ¿Definitivamente no aceptas? Yo tengo un poco. Quiero creer que soy un poco zapatista. Me gustaría que los zapatistas dicen: nosotros no queremos ser gobierno. Nosotros somos rebeldes para decirles cómo hacer las cosas, pero no queremos hacer las cosas. Ustedes están para hacerlas. Nosotros los vamos a putear cuando estén mal y les vamos a tirar ideas que quizás son mejores, pero es un poco nuestra posición. Yo creo que un poco creo que ejerzo mejor esa posición y también estoy siempre tratando de, porque me estoy poniendo viejo probablemente, de poder balancear en los momentos en que hay que ser tirapiedras, en los que hay que putear y que hay que afrontar, y en los momentos en que hay que aplaudir, bueno, o hay que aplaudir y sumarse, también entender que más vos recién lo comparaste con un intendente y no con un presidente. Me parece que hay que revalorar las tareas subnacionales y hiperlocales en todo lo que es datos abiertos, visualización, mi experiencia es que finalmente lo que más funciona es lo que es hiperlocal. Sí, lo que vos podés hacer coincido. a nivel, hasta ni siquiera te digo de la ciudad, te digo de un barrio. Entonces, en ese sentido me parece que estaría bueno. Yo no me veo aceptando eso porque también me parece que no es realmente mi métier. Digamos, yo toco un poco de oído todos esos temas porque son mis medios para llegar a lo que yo quiero hacer, que es la visualización de datos. En el caso particular, yo he trabajado mucho con algunos gobiernos haciendo visualizaciones de datos, no formando parte del gobierno, sino siendo contratado. Yo creo que esa es una posición interesante en la que cual te pidan hagamos este proyecto, y yo puedo aportar desde esa parte porque me parece que ahí sí estoy aportando lo que a mí me interesa aportar, que es la parte de visualización de datos. Toda la otra parte de datos y de estructuras, qué sé yo, es más una cuestión que la fui aprendiendo a los golpes por necesidad. Entonces no creo que podría ser un lugar donde yo pueda aportar demasiado. Creo que hay un montón de gente que puede aportar más. Sí me gustaría mejorar esa interacción entre gobiernos y sociedad civil de alguna forma en la cual no aminorar el conflicto, es un conflicto y está bien que lo sea, porque soy ciudadano por una razón y el gobierno es gobierno por una razón y hay un conflicto que es bueno que haya, como que es una dialéctica, ¿no? No estoy hablando de que seamos amigos y todo bien, colaboremos en ciertas cosas y nos vamos a putear en ciertas otras, eso me parece sano. Ese es el lugar que encontraste y te gusta. Me parece que está bueno y me gustaría mejorarlo incluso para que otros también puedan cada uno encontrar un poco su lugar y que se forme algo más interesante ahí. No me veo, por lo menos de los gobiernos que conozco, no lo pensaría. No se me ocurre economía feminista llega al poder, bueno, y te dicen ¿y a quién vamos a poner? Y bueno, al ministro de modernización. En algún hipotético caso creo que estaría bueno, espero creer que lo pensaría. Ya decir no. En principio no por la en principio no por la situación actual, no veo un panorama en ese sentido, y sí veo una participación como la que estoy llevando con diferentes gobiernos, incluso con Córdoba. Espero que en algún momento logremos hacer algo. Sí. Me parece que ese es un punto de colaboración interesante, que también me parece que está bueno pensar en que uno está colaborando con el Estado, no con el gobierno en el sentido y con los ciudadanos. Sí, si yo estoy aportando para que un proyecto de visualización del Estado, subnacional, nacional o quien sea mejor y a los ciudadanos no sirva más, está bueno. Está bueno y me parece que debería ser un buen aporte. Te llevo allá a un tema más específico de análisis o de crítica de los que sí están en la función pública. Te quiero preguntar sobre el sentido común, sobre los ojímetros, o sea, las cosas hechas al tuntum por mi instinto versus las cosas hechas fundamentadas por evidencia y demás. Hay una idea que dice que los gobiernos deberían fundamentar sus decisiones basadas en evidencia comprobable y la mejor
posible, inclusive corregir sus políticas basados en nuevas evidencias del control y monitoreo de las políticas públicas que lleva adelante y finalmente la corrección de las políticas, todo eso con un camino muy científico, muy de análisis de datos y demás. Pero en la práctica pareciera que en algunos casos no se miran datos para decidir. La parte que vos ves, ¿cómo es? ¿Ves funcionarios realmente tomando los datos como insumos para decidir o ves una cosa que funciona mal? Yo veo que en un nivel muy bajo, me refiero el nivel más cercano al ciudadano, digamos, a la puerta de entrada de los gobiernos, hay funcionarios que vienen de una nueva escuela y que son muchas veces jóvenes, que empiezan a entender ese camino. Pero claramente ese camino en realidad tiene sentido. Digo, las políticas públicas basadas en evidencia que muchos exigimos, en realidad el insumo viene desde las bases, pero las decisiones tienen que venir desde arriba porque son política, no es gestión, es una decisión política de qué hacer y cómo reaccionar ante eso. Ahí me parece que hay algo que está un poco roto y me parece que todo el ecosistema de datos abiertos y de código abierto digo, se extiende un poco más a ese ambiente también deberían poder aportarle un poco, y es que me parece que la participación ciudadana está rota. Está rota hace mucho porque el ciudadano desconfía del Estado, con toda razón, porque nuestro Estado tiene un gran historial de hacer solamente cosas muy malas a su población, entonces desconfía. Y nunca quiso retomar esa confianza el Estado. Y cuando la empieza a retomar, la retoma de una forma medio pueril, ¿no? La forma del vecino, ¿no? Como hacer una encuesta de Twitter para ponerle el nombre a una plaza. Y esa es la participación ciudadana. Claro. Y me parece que ahí está roto porque me parece que lo que falta en el medio son los grupos de interés. Digo, el ciudadano de a pie, solo, es vulnerable, ¿no? No tiene sentido ir a preguntarle a ese algo. A veces le podés preguntar cosas muy simples como ¿estás feliz o no estás feliz? Pero si querés preguntarle algo a alguien, andá a preguntárselo al grupo de que sabe de eso. Hay grupos de interés de todo. Digo, ¿estás haciendo un software para la gestión pública? Bueno, andá a hablar a los activistas del software libre, a los programadores. Hay 28.000 conferencias en todo el país. Hay mucho, entonces no existe no preguntar, no hablar con ellos. ¿Estás haciendo algo sobre espacios verdes? Andá a la Facultad de Agronomía, andá a encontrarte quiénes son los que están trabajando sobre eso, los que saben, los que vienen hablando mucho. Digo, hay mucho. O sea, vos a la evidencia le sumás claramente la opinión fundamentada de los grupos de activistas interesados que saben mucho de algo. La participación, o sea, estamos en la era de la participación, estamos todos todo el tiempo participando en nuestro tiempo de ocio, estamos participando de cosas, redes sociales, encuestas, incluso involuntariamente estamos generando datos todo el tiempo. Estamos participando, pero no lo sabemos, no estamos tomando riendas de esa participación. Yo creo que todos estaríamos dispuestos a participar. O sea, cuando a mí me llaman por una encuesta telefónica, me rompe las manos, no tengo ganas de participar de eso. Pero si a mí me llamas para preguntarme sobre visualización de datos, voy a estar interesado, te voy a aportar un poco. Inclusive vas a decir algo que tiene un valor. Bueno, voy a poder aportar un poco, no sé si está bien o mal, pero por lo menos voy a tener ganas de hacerlo. Entonces, si vos le pedís a una persona, digo, si vos estás esperando el subte en la Ciudad de Buenos Aires y a esa persona le preguntás qué se puede mejorar del subte, debe saber mucho más que un funcionario. Ahora, si vos le preguntás a un vecino del conurbano bonaerense qué tiene que pasar en Córdoba, estás estás gastándole recursos al ciudadano. Entonces tu consejo es que se sume la evidencia, pero que se sume a los actores, a los grupos de intereses específicos de temas. Y es que si no la evidencia sola es peligrosa, porque Skynet. Es que la evidencia sola no existe, porque la evidencia pura, el dato puro, el famoso dato duro, no existe, porque yo puedo agarrar cualquier evidencia de cualquier cosa y decir, listo, me baso en evidencia. No hay gente en las plazas de Buenos Aires, saquemos las plazas. Bueno, porque la evidencia la tomaste a las 3 de la mañana. No, entonces me parece que en el medio tienen que interactuar aquellos que son no interesados, porque no son gobierno y no están interesados en, digamos, alguna cuestión preeleccionaria o por lo que sea, pero tampoco aislados, tipo agarrás a una persona en la calle. Parece que hay un punto intermedio y estaría buenísimo que construyamos eso, especialmente en lugares como Córdoba o Ciudad de Buenos Aires, donde hay un territorio fértil. Exacto. Creo que en Rosario hay algunas experiencias. Santa Fe tiene experiencias muy interesantes, me parece que deberíamos mirar un poco hacia ahí. Sí, todo esto que nosotros vemos como de moda ahora del gobierno abierto y la transparencia toma nuevas formas por la tecnología que le podemos inyectar, pero existen tradicionalmente hace décadas. Sí. Bien, vamos al tema que sigue, y es un tema que a mí por mi trabajo me interesa muchísimo y acá te lo pregunto para que me ayudes a entender mejor esto.
quiero hablar de el impacto que se puede generar con los datos. Yo, desde el gobierno de la ciudad de Córdoba ahora y desde mi trabajo anterior, siempre trabajamos en publicar datos. Vos inclusive publicás datos y uno espera cuando publica datos que otro actor lo tome, lo analice profundamente, entienda su complejidad y construya y genere cosas que finalmente lleguen a la sociedad. En ese camino entre que vos liberás un dato que puede parecer simple, pero por ejemplo ustedes con Economía Feminista liberaron la planilla de lo que iban a votar cada uno de todos los diputados. Sí. Esa planilla no llegaba a Doña Rosa. Doña Rosa o el vecino a pie, como vos le decís, no iba a entrar a esa planilla, pero sí iba a consumir los noticieros que habían visto eso. Entonces es como que uno publica los datos, hace un trabajo, las visualizaciones son una gran herramienta para generar impacto, pero da la sensación que se gasta mucha plata para generar datos y todavía el impacto que se consigue finalmente es bajo. ¿Qué caminos recomendás vos como liberador de datos y a los gobiernos que liberan datos para que eso tenga un impacto social más grande? Para mí el mayor, al principio cuando empecé con los datos abiertos fue como que encontré un camino y dije, listo, esta es la solución, hay que abrir los datos del mundo, esto soluciona. Cuando lo abra toda la gente va a ser felices, va a ser un estado de bienestar. Obviamente rápidamente me di cuenta que no, pero me parece que hay algo un poco más a largo plazo que tiene que ver con esto que te decía antes, de esa disociación y esa enemistad entre ciudadano y Estado. Y creo que el mayor valor que tiene un dato abierto, o mejor aún, un acceso a la información, un ciudadano preguntando, es que el ciudadano vea que el Estado tiene que responderle y que tiene que darle la información que genera. Que tiene el poder. Entender que hay un cierto intercambio de poder. Yo te doy todo el poder, la suma del poder público y la policía y el dinero, pero vos me tenés que responder, tenés que ir contándome lo que haces. Eso me parece que es más valioso eso que la conclusión que puedas sacar del dataset. Que quizás, no sé, que no se traduce tan fácil en impacto, o el impacto es más difícil de medir. Pero si va a ser muy rápido el impacto si todos nos empezamos a dar cuenta que tenemos el derecho de contar con la información que el Estado está transmitiendo a nosotros. Eso me parece que es una forma de medir impacto, y también me parece que también hay que empezar a medir impacto. Muchas veces tenemos esa paranoia de decir, bueno, liberé un dato, entonces voy a medir impacto en la sociedad en general. Y es ridículo, es como, hice una página web y entraron 200 personas y yo quería que entren 6 millones. No, bueno, con cartografías, cuando vi que en el nicho, en el sector, periodistas me dieron bola y tuve intercambio y se replicó en 6 países de Latinoamérica sin fondos, solamente por conectarme con ellos, dije, bueno, ahí hay impacto. Es un impacto que lo puedo medir en cierto ámbito, no lo voy a poder medir en a ver si en la calle la gente habla de eso. Porque esos son las por metrics de decir, tengo 1 millón de seguidores y eso hace que sea más inteligente. Y no están así. Y no dice mucho. Bueno, te lleva a un caso donde pasa algo contrario al impacto. Te quiero preguntar de algo que me pasa, que me da vueltas en la cabeza hace tiempo, que es sobre los datos que desaparecen. Para el motivo de esta entrevista es para que formen parte de una especie de libro, y lo que me pasa mucho es cuando voy a la historia para atrás, que la mitad de los links de los proyectos interesantes se murieron, desaparecieron. Sí. Y eso pasa a veces con los datos. En el 2015, mucha gente no lo sabe, pero en los últimos meses del kirchnerismo desapareció el portal de datos abiertos. Sí. Y se perdió un montón de cosas, nadie supo qué pasó, inclusive actores que estaban en ese ámbito que yo recuerdo no pudieron explicarlo, y recién el gobierno nuevo tuvo que empezar de cero en 2016. Te sumo un caso de Córdoba que no sé si conocías, pero un intendente de un pueblo del interior, cuando terminó la gestión se le hizo un juicio por enriquecimiento ilícito, y en el juicio dijeron, bueno, vamos a ver sus declaraciones juradas de bienes, y habían desaparecido del Consejo Deliberante, que era quien las resguardaba. Entonces subo los datos, me aplauden, me saco la foto y después magia, desaparece. ¿Se te ocurre alguna solución? ¿Qué te parece que tenemos que hacer para que... repite un poco lo que estas discusiones se han dado en todos los congresos y conferencias y grupos en los que me junté, teniendo como ejemplo que el país más avanzado del mundo y de las sociedades cristianas occidentales, Sarasa, Estados Unidos, subió Trump y borró el portal de datos abiertos. Lo dio de baja. En enero del año en que asumió, dejó de existir. O sea, si eso pasa en Estados Unidos, ¿qué puedes esperar de un intendente de Córdoba? Ahora, esa pregunta yo creo que se responde con, primero, de nuevo, generar este colchón intermedio de gente. ¿A qué voy? Tiene que haber un costo político por ir para atrás.
no puede ser gratis que volvamos para atrás en la apertura. Si y no hay un Tiene que haber activismo tiene que haber un mirando costo- qué pasó. Sí, tiene que haber un costo muy grande en volver para atrás en tema de transparencia. Ahora, el ciudadano común, el votante común, no puede estar al tanto de todo lo No. que pasa. Entonces me parece que tiene que haber los gobiernos mismos que estén interesados en que sus datos, el laburo que pusieron, perdure más allá de su administración, tienen que concentrarse en construir esa comunidad y en darle de comer a esa comunidad y en hacer que crezca y que se mantenga para que perdure más allá de ellos. Bueno, hay una cosa, ahí tenemos- los gobiernos pasan, los ciudadanos no. Los ciudadanos viven mucho más que los gobiernos. Entonces, somos los que, al fin y al cabo, y hablo de ciudadanos, hablo de sociedad civil, ONGs, comunidades, digo eso. Todos esos son los que van a perdurar y los que van a sostener. Desde el quiebre que hubo entre kirchnerismo y macrismo, los que mantuvieron la continuidad fueron todos los que estábamos de este lado diciendo, no, muchachos, esos datos ya los tenía el gobierno anterior, no se hagan los que ustedes los inventaron. Bien. Y al revés también. Che, no estaban esos datos, ustedes sabránlos. Y hay gobiernos que alimenten ese activismo. ¿Cuál es la forma de alimentarlo? Bueno, a mí me parece que los laboratorios, el modelo laboratorio o algo así, hay que explorarlo. El gobierno te da el espacio físico, pone internet, pone compu, pone Ah, cosas ah, y le dejan libertad. Yo creo que construir. habría que explorarlo, creo que tiene que ser a ¿Conocías medida. algún caso lindo para Bueno, decir, yo mire creo el que Santa laboratorio Fe, yo tal? creo que Santa Fe, El con Santa Santa Lab. Lab, me parece lo que yo vi por lo menos de lejos y las veces que participé, me pareció muy interesante, muy activo, la gente se prendió bastante. En Montevideo tienen cosas parecidas también. En Uruguay tiene una agencia que se llama GESIC, que es una agencia de gobierno electrónico y es una agencia en sí misma que tiene una autonomía muy importante. Yo creí que el macrismo iba a ir más por ese lado y para mí es una gran decepción que a nivel nacional... Acabas de nombrar algo de- de Uruguay y que me parece que dispara un tema gigante. Hay una especie de problema muy grande que me parece que todos vemos y que como estamos acostumbrados a que pase no lo nombramos. Las agencias de gobierno abierto, los ministerios y las secretarías Sí. dependen del Poder Ejecutivo. O sea, Bueno, eso uno es lo tiene que abrir datos para que la comunidad analice, pero estamos los gobiernos sujetos al poder político. Bueno, o sea, eso por no eso hay digo, entidades externas. por eso hablo de ese organismo que tiene GESIC, que tiene en Uruguay. Ese sería un modelo interesante porque la otra no se pierda, está en una agencia Es autónoma. una agencia autónoma que obviamente depende de los poderes de turno, pero tiene un estatuto y una formación interna, no es un ministerio. La verdad que el Ministerio de Modernización de actual, que ahora es secretaria, es un órgano del Poder Ejecutivo, entonces, bueno, no tiene esa autonomía y esa capacidad de perdurar y también de agilizar el contacto con la sociedad civil, porque también, obviamente, en Argentina tenemos siempre muy conectado Estado y gobierno, o sea, partido gobernante, entonces es obvio que hay rispideces muy fuertes. Ahora, si vos tendrías algo un poco más separado, que tenga la capacidad crítica, capacidad de acción un poco más independiente, quizás podés lograr una conexión mejor con la comunidad, de que por lo menos haya un intercambio. No digo, uno no tiene por qué tener una relación directa, pero sí por lo menos algún tipo de intercambio. Bien. Yo creo que tiene que, yo como respuesta podría decir, creo que hay que explorar el camino de los laboratorios, pero son a medida. Digo, hay que ver cómo es en Córdoba. Bueno, hay que investigar cómo es la ciudad de Córdoba. ¿Qué hay en la ciudad de Córdoba? ¿Hay universidades? Bueno, vamos con las universidades. No hay tanto, bueno, pero hay muchas comunidades. Bueno, vamos con digo, me parece que hay que explorarlo lugar por lugar. Ya vamos a llegar, tenemos alguna cosita con las universidades y creo que la pregunta que viene tiene que ver. La nueva ley de acceso a la información pública marca como sujetos obligados, además de los gobiernos, a muchos otros, los partidos políticos, los que reciben fondos públicos, las universidades, los sindicatos, un montón de espacios. Yo como soy parte de un gobierno y a veces tiro esta chicana cuando me toca conversar en alguna charla, y es que los gobiernos somos los más transparentes de todos. Las universidades, que son en Córdoba, si me preguntas cuál es la institución más importante, te diría la Universidad Nacional de Córdoba, más de 400 años, todos respetamos, los adoramos, los queremos, pero ellos a fin de año imprimen en papel, y no hay formato digital, un análisis de la cantidad de chicos que se egresaron, los argentinos, extranjeros, atiende todos los temas que nos interesan. Muy buenos datos, pero en papel. No tiene un portal de datos abiertos cuando tiene insumos y presupuesto hace rato para terminar. Imagínate la UBA. Bueno, pero la UBA entiendo que tuvo un intento junto con la Universidad de Cuyo en Mendoza. A mí me pasó algo interesante, que es que como funcionario me llegan todo el tiempo cursos de capacitación en transparencia. Y me lo dan universidades que, teniendo la posibilidad de experimentar en carne propia que se siente, no lo hacen. Y la de Cuyo, fui a ver una charla...
y ellos contaban que estaban enseñándolo y dijeron, bueno, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y empezaron a publicar el sueldo del rector, las fotos de los decanos, presupuesto, y empezaron a ver que había rechazo interno de que no querían porque no estaban preparados para lo mismo que pasa en los gobiernos. Entonces yo tiro la chicana del gobierno y digo, somos lo más transparente de todo. ¿Cuál es la situación? ¿Conocés ejemplos de sindicatos, de partidos políticos, de universidades que estén a la altura de los gobiernos, que podemos decir que no es ideal, pero que existe, o por lo menos hay una conciencia? No veo, o no sé si te parece a vos, que existe la conciencia de la obligación de transparencia de las universidades públicas. A ver, no tuve la experiencia propia porque ni lo intenté, porque todavía estoy peleando con mi gobierno de la ciudad y gobierno de nación. Claro, son peleas más importantes. Que responda como corresponde. Claramente creo que hay un problema con las leyes de acceso a información que tiene que ver con que no hay casi pena por no responder o por responder cualquier cosa. Claro. No hay. Le falta entonces. Le falta un poquito de decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el costo de responder cualquier cosa o no responder? Si el costo es cero, o el costo es que el ciudadano se atreva a hacer un juicio, cosa que no sucede nunca, me parece que es un costo demasiado bajo, entonces nadie lo va a pagar, mucho menos organismos que no son del Estado. Entonces, ahí me parece que hay algo medio flojo. Te tiro un ejemplo que me hiciste acordar. En Chile hay un Consejo para la Transparencia, que es una especie de agencia externa que puede poner multas a funcionarios que no responden datos. Y le pusieron multa al jefe, le hicieron pedido de acceso a la información pública al jefe del ejército preguntándole quiénes habían sido los aviadores que manejaron los aviones que bombardearon la moneda en el 73. El tipo dilató la respuesta, dio vuelta, dijo que no sabía, que sí, y cuando se dieron cuenta que el tipo había mentido, hicieron algo que no resuelve el tema, pero le descontaron el 30% del sueldo al jefe principal del ejército. En Chile, en un país que el ejército es una institución importantísima. Te doy un ejemplo. No tenemos nada de eso en Argentina. En Argentina, no solo eso. Si vos haces un juicio, haces una demanda y la ganás, las costas las paga el Estado. Las costas de tu abogado que te defendió. O sea, vos le estás generando un costo al Estado por quejarte, que lo pagas vos, porque el Estado lo paga con tu bolsillo. O sea, en vez de ahorrarle plata, le estás haciendo gastar más plata por haberte quejado que anda mal. Es una locura. O sea, debería, sí, claramente, hiciste algo mal, te descuento el sueldo, qué sé yo, o algo, no sé. Bueno, ahí tenemos otra sugerencia para los gobiernos. Tomar el ejemplo de Chile y empezar en el caso, ahora que lo decís, lo del acceso a información, más me interesa, los sindicatos y todo eso tienen problemas gravísimos mucho antes que los datos abiertos. De sus democracias. Sí, ni hablar, no son democracias, básicamente. Y las universidades te diría que bastante poco. Y sí, las universidades me parece una vergüenza y habría que, como graduado cada uno debería volver a su casa madre y romper las pelotas. Pedir transparencia. Pero más allá de eso, digo, las grandes empresas que también son obligadas. Bueno, las telecomunicaciones. Esa es la pregunta que sigue. Yo le hice un acceso a información a Movistar. Quería mi información. Y no te la dieron. Ni me respondieron porque no tienen un canal para pedirlo. Entonces, ya olvídate, es como que llamás por teléfono y te atiende un telemarketing, ¿qué le vas a decir? Yo fui a la cooperativa de mi pueblo y no entendían. Claro, no entendían qué era el pedido. Le digo, bueno, firmamos el recibido. No están ni informados. Fíjate que tampoco recibí silencio absoluto de radio. Nos falta, estamos verdes entonces total. En ese tema. El sector privado, me voy más lejos. Las empresas privadas que no reciben aportes del Estado tiene que haber unas normas que las regulen, porque cuando lo comento, yo no estoy seguro que tengamos que hacerlo, pero cuando lo pregunto dicen, no, sector privado son privados, los privados no tienen, justamente son privados porque no son públicos. Teniendo en cuenta que muchas empresas grandes inciden muchísimo en la economía con su accionar, ¿a vos te parece que sería llegar muy lejos o es innecesario hablar de eso porque todavía no resolvimos todo lo otro? ¿O te parece importante que las empresas privadas sean sujetos? Sí, creo que habría que... Porque el problema cuando empezás a ir por el lado de los privados es que al final les terminás dando más herramientas al gobierno de no solo no hacer lo que tiene que hacer, sino empezar a exigirle a otros que lo haga sin poder exigirlo a sí mismo. Rápidamente a un privado le pones poner una multa si no responde. Entonces es bastante... Rápidamente puedo usarlo como herramienta persecutoria de los privados y el privado puedo ser yo, puedo ser un monotributista que me exige que yo dé no sé qué. Entonces me parece un tema muy delicado para tratar y de nuevo, si el propio gobierno que lo está impulsando no lo cumple en sí mismo y tiene leyes bastante laxas, creo que... Es un sueño demasiado. Creo que es una discusión para dar, y especialmente si hablamos de las grandes empresas de servicios, que creo que son las que están en un punto de que son privadas, pero son locatarias de servicios públicos, entonces creo que ahí sí
podríamos discutirlo rápido. Y las otras me parece que estaría bueno discutirlo y pensarlo, pero también ver cómo hacemos para que eso no sea una herramienta más para un gobierno de turno de perseguir a alguien o en el sector manipular privado. o apretar. Bueno, ya última pregunta. Periodismo de datos. Sí. ¿Tenemos medios de comunicación que entiendan que los datos son insumos para hacer periodismo y están ejerciéndolo fuertemente? ¿Tenemos una comunidad de periodistas fuerte de eso? Sí, yo creo que tenemos una buena comunidad de periodistas, pero no medios que lo entiendan. Me sorprende mucho que no haya medios como hay muy buenos en otros países, como puede ser Ojo Público en Perú, o puede ser El Faro, a ver... Acá tenemos La Nación Data. La Nación Data es un laboratorio de datos dentro de la Nación. Chequeado, mirando datos. Chequeado es un gran éxito, pero es un fact-checker, digamos, no es necesariamente periodismo de datos de investigación. Pero no sobran periodistas, me parece que medios. Me sorprende que todavía no haya algún modelo como La Silla Vacía, como Pájaro Político, Animal Político en México. Me sorprende que no tengamos algún medio que esté como abocado a hacer grandes investigaciones que realmente, a ver, La Nación Data cada tanto saca alguna cosa interesante, pero no son cosas que de pronto cambien la política nacional. Ojo Público en Perú modificó el curso de la política varias veces, con investigaciones hechas con bases de datos, cruzando datos, Panama Papers. Ellos les llegó los Panama Papers. Fíjate esto, los Panama Papers, la asociación que eligió los medios que iban a ser asociados en Panama Papers, eligió al Ojo Público en Perú, que es un medio independiente que son, a los mejores medios que son muy pequeños, que se autofinancian como pueden y que son un ejemplo de periodismo. En Argentina no eligió ningún medio, eligió periodistas. Porque eligió al Conadamón, no tenía ese dato. Y eligió a Fitzpatrick, pero a ellos particularmente, no. Porque no confiaba en los medios. Porque no hay ningún medio que aquí, digamos, La Nación Data es una burbuja dentro de La Nación. Pero La Nación es un medio que muchas veces es vergonzoso lo que hacen. Porque así como son líderes en tecnología y en innovación, tienen algunas editoriales que son una cosa que vomitiva. Y a veces tienen un rigor periodístico en ciertas notas que es una vergüenza nacional. Página 12, que sería un buen medio que podría ir por ese lado, no es su intención. Su intención no es ser periodísticamente correcto, sino tener una baja línea políticamente interesante. Que está bien, lo respeto, pero no es periodismo de datos. Es otra cosa distinta. Entonces, nada, me da pena un poco porque me gustaría que haya alguno para que yo pueda trabajar con ellos. Me encantaría. Exacto. Termino trabajando con medios de otros países, como lo hice muchas veces, porque acá no hay tanto. Bueno, hay que difundir eso entonces. Construirlo. Te voy a despedir, Russo, preguntándote, en este camino, este es un podcast sin nombre para conseguir información mediante entrevistas para un libro sin nombre, pero sin embargo quiero juntarme con toda la gente interesante de este mundo. Te despido preguntándote a quién tengo que invitar, sí o sí. No me nombre 15 para que bien con todo. No. 2 o 3 personas que tengo que sí o sí convocar. ¿De Argentina, sí o sí? De Argentina, porque es sobre Argentina. A ver, déjame pensar alguno que no conozca. Bueno, sin duda alguno de los que está trabajando en Santa Lab, el Dardo Ceballos o Mariana Romiti también, que bueno, creo que ahora no sé si sigue ahí, pero hizo una tarea muy interesante. Creo que la experiencia que ellos hicieron ahí está buena. Déjame pensar. Me gustaría algo más federal, ¿no? Creo que hay que... Sí, a veces no es fácil porque... No es fácil, estamos muy me parece que como porteños vos tenés siempre la conciencia federal, pero no es fácil porque vos no vivís en Córdoba, pero en La Rioja. Sabés que los chicos de la pata de Hackers de Mendoza, el Nacho Castro y Emiliano Penelli y Oliva... Los voy a agregar. La gente ahí de la Universidad de Cuyo estuvieron haciendo cosas... peleándola, ¿no? Está difícil también ahí, pero creo que hay cosas interesantes ahí. Y después, quizás también estaría bueno como abrir el juego a gente más del periodismo. Supongo que Romy Coleman es una piba que está en la lista. Supongo que está en la lista. Y después, no sé si conocés la gente de redacción, de un medio que están incursionando un poco ahí. En redacción. Redacción se llama, redacción. Hay uno en Córdoba. No, estos son están ahí en la Ciudad de Buenos Aires, pero están incursionando en haciendo algunas cosas de periodismo de datos y hay cosas interesantes los ahí. Los voy a buscar. También quizás... Se te acaba el cupo, uno más. ¿Uno más? Ya está quedando bien con todo tu cambio.
Estoy pensando también en gente de universidades. La verdad, había gente trabajando en la UBA haciendo eso, pero no conozco quién está ahora. Estaría bueno investigar. Bueno. Y, aunque no conozcamos el nombre, buscarlo. Universidad de Cuyo lo tengo en la agenda y... En la UBA, ver qué hay ahí. Y los que refieren transparencia de universidades hablan de Universidad de Cuyo y hablan de UBA. Yo no sé por qué hablan de UBA, pero se ve que hay algo estaría bueno ver quién que está voy a por ver ahí, a ver quién está. Bueno, muchísimas gracias, Russo. Por favor.